Hola amigos, ¿cómo están en el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. Para los que no saben, yo soy Rubelín, creadora de este canal, y estoy súper feliz de que estés aquí para ver el paso a paso de este gorrito a crochet con este relieve espectacular. Si es primera vez que estás acá, te invito a que te suscribas allí en el botón que dice suscribirse y también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí amigos, les muestro un poco el gorrito. Miren qué belleza. Es un gorro a crochet, es con este punto que parecen como espiguitas. La verdad es que me encanta muchísimo. Este gorrito está elaborado para la talla de 4 a 10 años, pero te voy a dar todos los pasos para que lo hagas en todas las tallas, desde 0 a 3 hasta la talla de adultos. Ahora sí, ya no quiero hablar más, solo vamos a pasar a la lista de material. Bien amigos, estos son los principales materiales que vamos a estar utilizando para elaborar nuestro gorro. Para esta ocasión vamos a utilizar esta lana que es matizada. Miren qué lindura, es bastante suave la verdad, así que me gusta mucho. Tiene aproximadamente como 4 milímetros de grosor, es un poquito gruesa. Vean su textura. La vamos a acompañar con el gancho de 5.0 milímetros. Vamos a utilizar cinta métrica, tijeras y una aguja lanera. Bien amigos, para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Y lo primero que vamos a hacer es la bandita del gorro. Para eso vamos a hacer una cadenita base que tenga 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene aproximadamente como 6 centímetros de largo nuestra cadenita base. Ahora, lo que vamos a hacer, amigos, es lo siguiente. Vamos a regresarnos a la cadenita que está antes y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a la siguiente, deslizamos. Vamos a la siguiente, deslizamos. Y vamos a ir haciendo puntos deslizados en cada cadenita, así como están viendo. Deslizamos. Así. Y de esta forma es como se mira nuestra primera vuelta. Para la vuelta 2, preste mucha atención porque esta será la secuencia de todas las vueltas. Vamos a levantar con una cadena. Ahí está. Vamos a girar. Y ahora vamos a hacer igualmente puntos deslizados en cada punto de la vuelta pasada. Lo único es que vamos a agarrar las hebras que están aquí atrás. ¿Sí? Miren, les muestro. Vamos a hacer de esta forma. Desde este primer puntito agarramos la hebra de atrás y deslizamos. El siguiente agarramos la hebra de atrás y deslizamos. El siguiente agarramos la hebra de atrás y deslizamos. Y esto lo vamos a hacer por toda esta vueltita. Ok, para hacer el último puntito igual. Y listo, de esta forma tenemos aquí la vuelta 2, miren cómo se ve. Para la vuelta 3 vamos a hacer el mismo proceso, cadena, giramos y desde este primer punto vamos a agarrar la hebra de atrás y deslizamos. Entonces, de esta forma amigos y amigas es como ustedes van a realizar su elástico o su bandita del gorro. ¿Sí? Ahí está, el último. Y a medida que ustedes vayan trabajando, pues obviamente se va a ver más grande y se va a ver muchísimo mejor, ¿sí? Entonces van a continuar hasta que tengan la circunferencia que ustedes quieren. En mi caso, que yo estoy trabajando la talla de 4 a 10 años, voy a hacer un elástico que mida 50 centímetros.
acá en la pantalla te voy a dejar una lista de diferentes medidas para que puedas hacer tu gorrito en todas las tallas. Esas medidas son totalmente confiables, así que la puedes aplicar. Así que vamos a continuar hasta tener 50 centímetros. Muy bien amigos, como pueden ver, aquí está ya nuestra bandita. Tenemos 50 centímetros, pero un dato muy importante es que esta bandita tiende a ser muy elástica. Así que cuando vayan a sacar su circunferencia, traten de estirar un poquito, porque después le puede quedar muy grande y eso no lo queremos. Así que al sacar la circunferencia, estiren. Y de esta forma ya tenemos aquí 50 centímetros. Ahora vamos a cerrar la bandita. Acá ya hice mi último puntito, ¿sí? Me paso para acá. Y acá, miren, ustedes pueden ver que está esta parte como flojita. Ustedes se van a posicionar aquí. Ok, ahí se posicionan, sacan y deslizan. Vamos ahora a posicionarnos aquí, miren, vamos a agarrar solo la hebra que está aquí delante de nosotros, ¿sí? Esta hebrita de acá no la van a agarrar. Se posicionan aquí en el siguiente punto y deslizan. Vamos con el siguiente punto, que es este de acá, y me paso acá y aquí deslizo. Vamos aquí, agarro solo la hebra de acá, aquí se agarró todo completo y deslizo. Entonces de esta forma vamos a ir deslizando nuestra bandita para ya cerrar. De esta forma hemos cerrado. Miren cómo se ve por aquí. Ahí está. Casi ni se nota el cierre de las vueltas. Ahí está. Entonces de esta forma cerramos. Ahora lo que sigue amigos es empezar ya con el alzado del gorrito. Aquí mismo nos vamos a posicionar. Voy a hacer una cadena. Y ahora aquí en este primer punto voy a hacer un punto bajo. Miren, allí me posiciono y hago un punto bajo. Ahora vamos a empezar con el relieve de nuestro punto. Aquí donde está este punto bajo, yo voy a agarrar esta hebra que está aquí, esta, y me voy a posicionar aquí en este puntito. Saco y como pueden ver me quedan 3 aritos en mi gancho. Bueno, allí voy a cerrar todo junto. Vamos aquí, vuelvo a agarrar esta hebra de aquí del ladito, me posiciono acá en el punto donde voy a trabajar y allí cierro. Me posiciono aquí, el punto que voy a trabajar, halo y cierro. De esta forma voy a trabajar por toda la vuelta y nos veríamos aquí. Muy bien amigos, les quiero mostrar cómo se ve nuestra vuelta. Miren, por lo general cuando hacemos esta bandita, este elástico tiende a abrir nuestras vueltas. No se preocupen si de pronto al hacer las vueltas se les va a abrir. No es que estén aumentando, es que él va agarrando su secuencia, su labor. Para empezar con la siguiente vuelta vamos a hacer un cambio, amigas. Ok, acá yo deslizo, acá, listo. Ahora, para hacer la siguiente vuelta yo me voy a girar, voy a trabajar por este lado. Voy a hacer una cadena y miren lo que voy a hacer. Esta lanita, la hebra que viene del ovillo, la voy a pasar para adelante, ¿sí? Para este lado hacia nosotros. Y me voy a posicionar aquí en este primer punto. Voy a agarrar estas 2 hebras y la que está atrás. Tengo que agarrar 3 hebras, miren. Tenemos esta que es la que está primera, la segunda y la tercera. Bueno,
Entonces lo que vamos a hacer aquí es agarrar y vamos a sacar de esta forma, ¿ok? Vamos nuevamente. Ok, meto aquí y voy a agarrar acá y voy a sacar de esta forma. Y allí voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Ahora vuelvo a pasar para acá y acá vean que está esta hebra que se ha formado, ¿sí? Ok, miren, esta se ha formado, entonces yo la voy a agarrar, ¿ok? Agarro esta hebra, ¿sí? Me posiciono en el siguiente punto, que es este. Voy a agarrar las dos hebras y la tercera, que sería esta de acá, allí, y entonces allí agarro y voy a sacar hacia el frente, ¿sí? Entonces allí tengo que hacer un punto. Vamos nuevamente, agarro esta hebra, me posiciono aquí, agarro con el ganchillo lana, ahí está, y hago un punto. Vamos otra vez, paso la hebra para atrás, agarro aquí esta hebra, siempre tengo que agarrarla, me posiciono aquí, agarro y me paso para allí, para el frente, ¿verdad? Para trabajar el punto este bajo, ¿sí? Que sería como un medio punto. Y de esta forma es que se va a formar esta espiguita. Miren, ¿sí? Ahí se va viendo. Entonces, vamos a continuar. Esta hebra siempre tiene que estar aquí delante. Me voy a posicionar aquí. Ahora me posiciono aquí. Ahora sí pongo la lana en el ganchillo, saco y hago un punto bajo. Otra vez, paso la hebra para acá, me posiciono aquí, ahora en el siguiente punto me posiciono aquí, agarro, halo y hago mi punto. Y de esta forma es como se va a mirar las espiguitas. Entonces de esta forma vamos a continuar por toda la vuelta y nos veríamos aquí. Bien amigos, ya vamos a terminar, solo me quedan estos 3 puntitos y les quería mostrar cómo voy aquí finalizando. Y bueno, encontré otra técnica, creo que bueno, a mí se me hace más fácil para trabajar los puntos. Entonces aquí fíjense que ya la hebra ya no la estoy pasando para adelante. Ustedes pueden intentarla como les expliqué antes o como les estoy enseñando ahorita. La idea es que ustedes vayan practicando y a medida que lo vayan haciendo se van a dar cuenta que es fácil, ¿ok? Entonces, ahora tengo mi hebra acá adelante, entonces me posiciono acá. Siempre voy a agarrar esta hebra de aquí, del punto anterior. Me posiciono acá y con este dedito voy a posicionar mi lana en el ganchillo y voy a alar, ¿sí? Entonces aquí sí hago el punto. Vamos otra vez. Agarro acá, meto en el siguiente punto agarrando las 3 hebras, con el dedito posiciono, saco y hago el punto. Otra vez, aquí el último puntito, posiciono, saco y hago mi punto. Entonces ahora sí vamos a cerrar con un punto deslizado aquí y ya está. Ok, les muestro cómo se mira esto. Miren la espiguita que les decía. Ok, entonces para hacer la vuelta 3 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 1. Acá hacemos una cadena, giramos,
acá hacemos un punto bajo y de ese punto bajo vamos a agarrar esta hebra que está aquí, ¿ok? Entonces me posiciono acá en el siguiente y hago un punto bajo, ¿ok? Vamos, agarro la hebra que me da aquí a un ladito, me posiciono en el siguiente punto. Cabe decir, amigos, que solamente vamos a agarrar aquí esta y esta hebra. Esta que está aquí no la vamos a tocar, entonces allí nos posicionamos y cerramos. Agarro esta, me posiciono acá, saco y cierro. Me posiciono acá, luego acá en la base, saco y cierro. Entonces, de esta forma vamos a trabajar por esta vuelta. Bien, amigos, ya terminamos esta tercera vuelta y miren cómo se va viendo ya nuestra espiguita. Entonces, para iniciar con la vuelta 4 vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta 2. Hacemos cadena y giramos. Entonces, acuérdense que en mi caso yo me siento más cómoda teniendo la lana con el dedito así para poder ayudarme, pero si tú quieres tejer con la lana aquí hacia adelante también lo puedes hacer. Entonces, primero me voy a posicionar aquí, agarro, saco y hago un punto bajo allí. Entonces me posiciono acá y ahora trabajo aquí en el siguiente punto, me ayudo con el dedito pasando la lana y hago el punto. Agarro la hebra de aquí atrás, me posiciono en el punto, me ayudo con el dedito para pasar la lana y acá halo. Otra vez acá, el siguiente punto, me ayudo con el dedito para pasar la lana y acá saco. Otra vez. Es importante que cuando vayan a hacer el punto, esto esté por arriba, ¿ok? No puedes trabajar que esté así de esta forma, sino que tiene que el gancho pasar por debajo, ¿ok? Entonces, de esta forma vamos a ir tejiendo. Ya saben ustedes, amigos, que la secuencia para este gorrito se va a trabajar en estas dos vueltas, ¿ok? En la vuelta 4 hacemos lo que hicimos en la vuelta 2 y en la vuelta 3 hicimos lo que hicimos en la vuelta 1 y se va a mirar de esta forma, ¿ok? Entonces vamos a continuar, familia, tejiendo una vuelta tras otra vuelta hasta que tengamos la altura que necesitamos. Por acá en la pantalla te voy a dejar algunas medidas de altura para todas las tallas. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver aquí ya tenemos la altura que necesitamos. Esta es la medida que yo necesito antes de empezar a disminuir para la talla de 4 a 10 años. Ahora bien, la última vuelta que yo tejí, la tejí por el lado revés, que es esta que está aquí. Esta fue mi última vuelta, tejí por el lado revés. Las vueltas con disminución para este gorrito solamente las vamos a trabajar cuando estemos por el lado del frente o del lado derecho, ¿sí? Por ejemplo, aquí trabajé mi última vuelta sin disminución, quiere decir que la vuelta con disminución la voy a trabajar aquí. Ok, vamos a trabajar entonces por este lado. El primer punto que vamos a trabajar es este de acá. Aquí hacemos un punto bajo y vamos a empezar haciendo la primera disminución. Acá agarro la hebra, me paso para acá y después me paso para el siguiente. Aquí voy a cerrar todo junto. Ahora, de este punto voy a agarrar esta hebra que está aquí, me voy a posicionar aquí y aquí sí voy a hacer un punto, hago el siguiente, 2,
y hago el siguiente, que serían 3, ¿sí? Entonces voy otra vez para hacer una disminución, me posiciono aquí, en el siguiente y en el siguiente. Hago la disminución, agarro la hebra de aquí primerita, hago mi punto solo, normal, el siguiente son 3, 2 y 3. Ahí está. Ahora voy a hacer una disminución, cierro, ahora voy con los 3 puntos solos, 1, 2 y 3. Muy bien, amigas y amigos, ya terminamos esta vuelta con disminución. Ahora, la siguiente vuelta no vamos a hacer disminuciones. Como les dije, las disminuciones van a ser solamente cuando nos toque trabajar por el lado derecho del gorrito. Entonces, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora vamos a trabajar por aquí, el lado revés, y en esta vuelta, como les digo nuevamente, vamos a hacer un punto en cada espacio. Entonces, lo que me corresponde aquí hacer es mi primer punto, hago allí un punto bajo, me doy la vuelta hacia atrás solo para ver la hebrita que tengo que agarrar, me paso al siguiente, saco y acá hago un punto. Nuevamente por acá atrás, inserto, saco lana y hago el punto. Nuevamente, miren, me paso acá al siguiente, saco y cierro. El siguiente, me posiciono acá, saco y cierro. Y así es como se ve. Entonces, de esta forma tenemos que continuar por toda la vuelta y nos veríamos acá. Muy bien, amigos, ya terminé esta vuelta haciendo un punto en cada espacio. Ahora vamos aquí a hacer una cadena y vamos a pasarnos para el lado derecho. Miren, en esta vuelta sí vamos a hacer disminuciones. Miren, amigas y amigos, estoy viendo que para tener una vuelta con disminución me está cerrando. Entonces es posible que la disminución ya no las haga cada 3 puntos, sino cada 4 o cada 5. Eso va a hacer que el gorrito vaya cerrando no tan rápido. Por esa razón, las disminuciones las voy a hacer ahora cada 4 puntos, para que mi gorrito no se vaya cerrando tan pronto. Entonces, inserto acá en este espacio y hago un punto bajo. Ahora agarro la hebra de aquí, me posiciono acá y hago la primera disminución. Agarro aquí, hago el punto, vamos a hacer 1, 2, en este punto número 5 vamos a hacer la disminución. Ahora vamos nuevamente 1, 2, 3 y 4. En este punto número 5 vamos a hacer la disminución. Entonces, de esta forma será la secuencia. Terminan esta vuelta, deslizan acá y se pasan para el otro lado, por el lado revés. En esta vuelta no van a hacer disminución y así van a seguir, ¿ok? Disminuyendo cada 3 o cada 4 puntos, como ustedes quieran. Entonces vamos a continuar. Ok, amigos, como pueden ver aquí ya tengo mis 20 centímetros completo. Miren qué belleza. Bueno, ya ahora aquí lo que vamos a hacer es cortar por aquí. Ahí está. Aquí vamos a asegurar. Ok, ahora sí les cuento un poco lo de todas las tallas. Miren, hice aproximadamente como 9 vueltas en disminución. Entonces, si ustedes de pronto hicieron las 9 vueltas y todavía les falta para llegar a su medida, entonces no se preocupen, sigan disminuyendo la cantidad de vueltas necesarias para que su gorro se vaya cerrando. Fíjense que el mío no quedó del todo cerrado,
Sin embargo, esa es la medida que yo necesito, así que la voy a ayudar con nuestra aguja lanera por todo el borde. Hazlo bien. Y me voy a ayudar a cerrar, a coser toda la orilla. Ahora amigos, hay un detalle súper importante y es acerca del pompón. Si ustedes quieren pueden hacer el pompón de lana, ¿sí? Yo tengo un video, te lo voy a dejar por aquí, o en el primer comentario que veas, allí va a estar el link de un video que yo hice donde enseño a hacer pompones paso a paso. Y así puedes aprender a hacer pompones en caso de que no sepas. En mi caso, miren, yo tengo aquí este pompón que voy a estrenar. Sí, compré en estos días pompones y vamos a ver qué tal. Y bien amigos y amigas, como pueden ver, aquí ya está nuestro gorrito terminado. Espero les haya gustado mucho el paso a paso del gorrito. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda también, si te ha gustado, darle un buen like, que yo lo pueda ver. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.